Misión Liderazgo Emanuel. Habíamos dicho que somos en Cristo una nueva criatura, que somos redimidos, que somos libres de toda condenación, y el mensaje de hoy es que somos libres del pecado. Muchos dirán, ¿por qué libres del pecado? Luego, ¿no estábamos libres? No. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso, desde pequeñitos tendemos a decir mentiras, tendemos a tirar la piedra y guardar la mano, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y desde que iniciamos a pecar, nos volvemos esclavos del pecado. Por eso, quien por primera vez empieza a ver pornografía, tiene la tendencia a seguirla viendo porque se hace esclavo de ese pecado. Quien por primera vez es infiel a su cónyuge, tiene la tendencia a seguirlo haciendo porque se vuelve esclavo del pecado. Quien dice mentiras por primera vez, la va a seguir diciendo porque se vuelve esclavo del pecado. Y de eso es que Cristo nos hace libres de la esclavitud del pecado. Es importante ser conscientes de esta situación para que cuando, a pesar de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y volvamos a tropezar, volvamos a caer con un pecado, con una equivocación, seamos conscientes que si nosotros somos libres de pecado, no podemos aceptar ese nuevo pecado en nosotros. Y ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios, que nos envía a Jesús, mientras se da su segunda venida, va haciendo el trabajo en nosotros, porque cuando estamos en el pecado, nosotros nos deleitamos, nos la gozamos. Pero cuando estamos viviendo una vida espiritual, porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios a través de Cristo, entonces cuando nosotros pecamos ya nos da sentimiento de culpa, ya nos da vergüenza con Dios, ya nos da vergüenza con nosotros mismos, nos sentimos sucios y ya nos da pena y vergüenza con la persona que le hemos fallado. Ese es el proceso que nosotros vamos viviendo cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas y nos hacemos libres. Vayamos por favor, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 18. Dice así, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 33. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? 34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. La palabra de Dios, es solamente una porción que hace referencia a que somos esclavos del pecado. Pero el pecado no va a permanecer por siempre en nuestras vidas, porque si recibimos al Hijo, Él nos hace libres, pero nos hace libres para siempre. Recuerden que cuando nosotros somos liberados de un espíritu de pecado, si ese vacío que queda no lo llenamos con verdad, vienen 7 más y se meten en nosotros. Es decir, si nosotros empezamos a liberarnos del pecado, tenemos que llenarlo de lo contrario, es decir, del no pecado. Es decir, si yo era infiel, ¿qué voy a hacer ahora? Rechazar la infidelidad y ser fiel. Si yo veía pornografía, voy a cambiar el espacio de pornografía por leer palabra de Dios, por ejemplo. Es decir, ese vacío que queda tenemos que llenarlos con valor, con principios. Es la manera como vamos reconstruyendo nuestro nuevo ser, nuestra nueva forma de vivir. Y somos muertos al pecado una vez recibimos a Cristo. Es decir, somos libres del pecado. Eso es importante que lo tengamos presente. Vayamos por favor a Romanos 6, del versículo 1 al versículo 6. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo.
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, seamos conscientes que el recibir a Cristo en nuestras vidas nos hace libres del pecado. Nos hace libres de esa esclavitud en la que vivíamos por el pecado. Pero no es a través de nada diferente a Jesús. Algunos acuden a otras fuentes, algunos acuden a otras figuras, pero la palabra de Dios en ninguna parte dice que es en algo diferente a Jesús, que somos perdonados de pecado, que somos libres de pecado, que somos libres de condenación. Es única y exclusivamente Cristo, el único intercesor ante el Padre, el único abogado que tenemos ante el Padre es Cristo, Jesús de Nazaret, el único que ha muerto para perdonar nuestros pecados. Fue Jesús. Ni María, ni los apóstoles, ni santos, ni estatuas, ni imágenes, ni sacrificios, ni siquiera ir de rodillas a Monserrate, o a Cristo Rey, o a la Virgen de Manare, o a tantas imágenes que la religión tradicional ha creado. Eso no es el camino para ser salvos, ni es el camino para ser perdonados de pecado, ni es el camino para ser libres de la esclavitud del pecado. El único camino es Jesús de Nazaret, el único que murió en la cruz por ti y por mí. Terminemos este mensaje con una oración, como siempre lo hacemos. Conéctate por favor en esta oración. Amado Padre, acudimos a ti por intermedio de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para darte gracias por la vida que nos has dado, para darte gracias por todos y cada uno de los que estaban escuchando este mensaje, a quienes lo comparten. Gracias por mi vida, gracias por la vida de mi familia, gracias por la vida de las familias de quienes están escuchando este mensaje, amado Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, amado Jesús, amado Jehová, que reargulle el corazón de cada uno de nosotros para que seamos libres